Dice así en el capítulo 13, Zacarías, Nueva Versión Internacional. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. 4. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y hiere al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y 9, y meteré en el fuego a la 3/4 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Muy bien, pues continuamos con este mensaje en esta segunda sección de este libro del profeta Zacarías. Bueno, nada más haciendo un breve recordatorio, vemos que en esta segunda sección hace un énfasis a la primera y segunda venida de Mesías, Jesucristo nuestro Señor, que ahora ya lo sabemos. En aquellos tiempos no tenían la idea de quién hablaba, sabían que había un Mesías, pero no sabían quién. Sin embargo, nosotros hemos visto en estos últimos capítulos, desde el capítulo 11, ustedes recuerdan que las profecías de Zacarías han sido cumplidas. ¿Sí? ¿Como cuál se acuerda usted? En los tiempos de Jesús. Las profecías acerca del Mesías en la primera venida de Cristo han sido cumplidas. ¿Como cuál usted la recuerda? ¿Cómo? Cuando él entró. Ok, la entrada triunfal, montado en un pollino, ¿verdad? Que es una cría de un asno, un burrito. Así es. Comenta acerca de eso. ¿Y qué sucedió después? Que no lo reconocieron. No lo reconocieron, lo rechazaron, fue menospreciado y vendido por ¿cuánto? 30 monedas de plata. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Por quién lo vendió? Judas. Por uno de sus discípulos. ¿Sí? La traición de uno de sus discípulos, que ahora conocemos con el nombre de Judas. ¿Sí? Fue profetizado en aquel tiempo también. ¿Hay algo más que ustedes recuerden? Que vimos la semana pasada, cuando hablaba de que fue traspasado, hacía una referencia, ¿sí? Cuando con la lanza, estando él en la cruz, con la lanza le cortaron la costilla, ¿sí? A él, como las profecías tanto de Isaías se cumplen como las de Zacarías, ¿sí? Y el día de hoy pues vamos a estar analizando este pasaje, pero también traigo algo que quiero compartir con ustedes acerca de las profecías bíblicas. Nosotros aquí hemos estado hablando y interpretando este libro, sí, y unos anteriores,
hacia el reino milenial, ¿verdad? Y habíamos platicado en una ocasión, habíamos preguntado si el reino del Señor va a ser aquí en la tierra, literalmente, el reino milenial, ¿sí? Y algunos decían que ya está, ¿verdad? Espiritualmente, y otros dicen que todavía no, que va a haber un momento, va a ser físico. Pues quiero compartirles que la profecía bíblica, pues sí tiene al menos, son 4 escuelas de interpretación, ¿sí? Y entre esas 4 escuelas de interpretación también hay algunas posturas o posiciones acerca del milenialismo, de este tiempo, de este reino milenial, ¿sí? ¿Ustedes conocen alguna escuela de interpretación? Aquí los escatólogos pueden mencionarme alguna para que nuestros hermanos las conozcan. Escuela de interpretación como la preterista. Sí, ¿de qué habla esta escuela preterista? Que tiene que ver con el pasado. Muchas gracias. Con la palabra pretérito, ya conocemos que es el pasado, lo que ya pasó. Sí, entonces estas escuelas pues nos enseñan, creo que ya no tiene pila, ¿me pueden apoyar ahí en la, por favor? Sí, ya se le acabó la batería. Muy bien. Entonces, bueno, ellos enseñan, esta escuela, este sistema enseña que ya las profecías ya pasaron, ¿sí? Ya acontecieron. Esto ya lo platicamos. ¿Le das a la siguiente, por favor? Entonces, esta escuela enseña que las profecías bíblicas se cumplieron específicamente en el primer siglo, en el año 70. ¿Ustedes recuerdan? Se cumplieron bajo el dominio del Imperio Romano. Ya hemos visto todos los imperios, y en este tiempo, con el tiempo del Señor Jesús, esta escuela enseña que ya sucedió. Los preteristas, hay dos líneas. Los preteristas totales, que dicen ya no falta nada por cumplirse. ¿Qué quiere decir eso? Que ya todo se ha cumplido. Y la otra es los preteristas parciales. Ellos dicen que aún faltan algunas cosas por cumplirse, ¿sí? Pero que ya la mayoría ya acontecieron. Entonces, para ellos el Apocalipsis fue escrito para la iglesia primitiva, ¿sí? No para esta iglesia que es considerada como la de los últimos tiempos, ¿sale? En el año 70, el año 70 es una fecha muy importante para ellos. ¿Usted se acuerda qué sucedió en el año 70? Aquí lo hemos visto, lo hemos analizado también en algunas prédicas por pastor. ¿Cuándo? En el año 70 después de Cristo. ¿Qué sucedió? Una revuelta de los judíos contra el Imperio Romano. Ok, y entonces derriban el segundo templo de Zorobabel, el que estamos viendo que en este tiempo de Zacarías fue el que es reedificado y fue destruido en el año 70. Y de ahí entonces no solamente fue destruido, sino la ciudad. ¿Qué pasó con la ciudad de Jerusalén? Fue quemada. Y todos los judíos fueron dispersados. También que fueron dispersados, aparte de toda la población judía, los discípulos de Jesús. ¿Y eso cuándo aconteció? ¿Cuándo se dispersaron los discípulos? Hoy lo vamos a ver. El siguiente, por favor. Está la siguiente escuela. Esto es base, que nosotros lo tengamos, porque usted puede adoptar cualquiera de estas. Dice escuela historicista. Esta es una profecía general. Quiere decir que las profecías se van cumpliendo de acuerdo a los eventos históricos después de la primera venida de Cristo y culminan en la segunda venida. ¿Qué quiere decir? Que conforme va pasando a la historia se van cumpliendo cada uno de estos. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, para ellos las 7 iglesias del Apocalipsis son una figura de la historia de la iglesia de todos los tiempos. Es decir, estas iglesias que vienen en Apocalipsis del 2 y 3 son el modelo de las iglesias que ahora están. Pero también interpretan a la bestia del Apocalipsis o al anticristo como el papado católico. Todo un movimiento. Sí, estos son los historicistas. La siguiente escuela es la idealista. Esta es una profecía espiritual. Todo lo idealizan. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué le suena a usted?
La imaginación, todo lo espiritualizan, todo lo que acontece. Las profecías bíblicas se interpretan como principios espirituales y simbólicos a lo largo de la historia de la iglesia. Esto pasa para esto, ¿no? Simboliza, no es que es literal, simboliza. Se enfatiza que las profecías se aplican en todo momento, porque existe una lucha cósmica entre el bien y el mal. ¿Sí? Es que las profecías están adecuadas para todo tiempo. ¿Sí? Esa lucha cósmica entre el bien y el mal. Ustedes han visto imágenes donde ponen a Satanás confundidas con Jesús. Eso no existe. El poder de Dios por encima del poder del diablo. Entonces esta escuela idealista se inclina por ese lado espiritual y simbólico, y ellos creen que el anticristo es todo aquello que se opone a Dios. Todo aquello, o sea, el anticristo ahorita es todos los sistemas, incluso las doctrinas, los credos, las sectas, es el anticristo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, ok, la siguiente escuela es la futurista, una profecía que aún no se cumple, que está por cumplirse. Esta escuela futurista, la mayoría de las profecías bíblicas se cumplirán en un futuro ya no muy lejano. La interpretan en el Apocalipsis, que desde el capítulo 4, de ahí en adelante todavía no sucede, todavía no acontecen esas cosas. Y las profecías son para la iglesia de los últimos tiempos, que la iglesia no comprendió. ¿Se acuerdan que analizábamos hace 8 días? Que desde el año 70 hasta 1948, donde no existió la nación de Israel, pues ¿cómo podrían interpretar estas profecías no estando la nación de Israel? ¿No? Ahora es necesario, a través de este pasaje de Zacarías, que volteemos, porque Israel cumple un papel muy importante para el cumplimiento de estas profecías, para la iglesia y los últimos tiempos. ¿Sí? La redención también de Israel. Y bueno, interpreta de manera literal las profecías. Nosotros nos inclinamos más por esta escuela futurista. Siguiente, por favor. Las posturas sobre el milenio son las siguientes. ¿Sí? Vamos a analizar rápidamente. Esto es algo rápido, hermanos, para que lo tengamos presente. El postmilenialismo, ¿qué significa post? Después. No lo interpretan literalmente de 1000 años. Los que tienen esta postura no creen que es el milenio, son 1000 años literales, sino que la segunda venida de Cristo será después del reino milenial que se vive en la actualidad. Ellos dicen que el milenio es ahora. ¿Sí? Se está viviendo ahora. Naturalmente, pues no es de 1000 años, sino comprende una etapa sin milenio como mucho tiempo. Cristo reina espiritualmente en el corazón de cada creyente. Este postmilenialismo, ¿qué le da a entender esto a usted? ¿Que el reino milenial ahora en dónde se encuentra? Aquí. Ahora, ¿en dónde? En mi corazón. El Señor está reinando ahora allí. Esta posición se identifica con ¿cuál acabábamos de ver? La idealista, ¿no? Ok, le avanzamos. Aquí hay una imagen del postmilenialismo. Ahí la venida primera de Jesucristo, el año 70, el evangelismo que todavía continúa hasta nuestros días, desde que la primera venida del Señor Jesús, la expansión y alcance gradual al mundo, el cumplimiento al final de la iglesia en proceso de maduración. Más adelante vemos la conversión de Israel. ¿Ustedes se acuerdan de este pasaje? La semana pasada, la conversión de Israel. Esto lo estuvimos viendo en el capítulo 12, donde se van a arrepentir, donde van a haber un duelo nacional por haber traspasado al verdadero pastor, al pastor. Correcto, llorar como bien, hermano. Y de ahí entonces, de la conversión de Israel viene el milenio. Y después del milenio, que es el que está viviendo actualmente, la resurrección general. Y después la eternidad. Es decir, que el milenio viene después. Pero, ¿sí se comprende esta parte? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas? La escuela postmilenial. ¿Sí se entiende qué es lo que piensan? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que interpretan? Bueno, la siguiente, por favor. Dudas pueden detenerme, que nosotros las podamos tener claras.
La postura del milenio, segunda, es el amilenialismo. Vimos post, que es después, y el a, ¿qué significa? Es sin, nada, no existe. Entonces, no existe el milenio. Para los amilenialistas, la segunda venida de Cristo será el fin de todo. Cuando el Señor Jesús venga, ahí se acaba todo. Ahí es no solo el Armagedón, la guerra de Gog y Magog, ahí es donde el Señor hace nuevos cielos, nueva tierra, y todo desaparece y ya viene la eternidad. Entonces, ellos consideran que en la primera venida de Cristo ató la muerte, el pecado y a Satanás, y actualmente no tienen poder. Eso sucedió en la primera venida del Señor Jesús. Eso es lo que ellos enseñan. Y también Cristo reina actualmente, ¿desde dónde? Desde el cielo. Entonces, aquí podemos ver no todo como un milenio, sino ya por siempre. Creen que la resurrección es el nuevo nacimiento de cada creyente, hablando de la resurrección. Es decir, cuando nosotros nos convertimos, es ahí la resurrección para la eternidad. ¿Cómo ven ustedes? Siguiente y última, ahí está la imagen. Dice la primera venida del Señor Jesús, en el año 70, Satanás encarcelado. Esto también creen que se cumple al final. Y vemos el periodo de la iglesia, este paréntesis en el cual estamos ahora, y posterior viene la resurrección general. Y enseguida de allí, la eternidad. Ahí no aparece el milenio, ¿ya vieron? No hay lugar, no creen que exista. Siguiente, por favor. Y esta última postura es la premilenialismo, el premilenialista, que es la postura que más nos inclinamos. Los 1000 años son literales. Si va el Señor a reinar 1000 años, ¿cuándo? La segunda venida de Cristo será antes del reino milenial. ¿Cuándo va a venir el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el acontecimiento más importante que vimos el domingo? El arrebatamiento, muy bien. Ahí viene la segunda venida de Cristo, y existen dos resurrecciones para el premilenialista. Una es antes del milenio para los creyentes, y la segunda es después del milenio para los no creyentes. ¿Sí? Entonces, a los que murieron en Cristo serán resucitados, y a los que aún vivamos, ¿sí?, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nos encontraremos con Él en las nubes de Tesalonicenses, ¿se recuerdan? Muy bien. Será un reino de completa paz, no habrá enemigos. Se cumple el pacto abrámico, donde se hace distinción entre el pueblo de Israel y la iglesia. Aquí están las escuelas para que nosotros, la escuela y las posturas de interpretación de las profecías bíblicas, para que nosotros tengamos una idea, una base, porque también hay quienes tienen estas escuelas, tienen estas posturas, ¿sí? Entonces, ahí para que nosotros nos vamos inclinando más hacia el somos premilenialistas, ¿sí? Y también en la interpretación futurista en la escuela, pero literales, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien hasta aquí? Esto sale por darnos este tiempecito para este breve estudio así de pasadita, porque es importante que en este pasaje de Zacarías, que es uno de los pasajes que muchos de los creyentes que interpretan y que tienen algunas de esas posturas lo hacen a un lado, ¿sí? O sea, no le dan la importancia adecuada. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver algo que es muy claro para la última escuela, para la última postura, ¿sí? La instalación del reino milenial, que también lo hemos estado viendo a través de los capítulos de Zacarías. ¿Qué le parece hasta aquí? ¿Alguna duda, pregunta, comentario, queja? ¿No? ¿Tiene mucho frío así, tan entumido está? A ver, vamos a hacer cambio de lugares, ¿no? Ok, no se me vayan a dormir. El siguiente, por favor. Ahí está la imagen del premilenialismo, la primera venida del Señor, el año 70. Ahí se encuentra la semana 70 en la segunda venida del Señor Jesucristo con el arrebatamiento. La semana 70 de Daniel, ¿recuerdan? Entonces ahí dice la primera resurrección, ¿para quién es? Acabamos de ver, para los creyentes. Luego, después de que viene el Señor Jesús, ¿sí?, viene el Armagedón, y entonces de una manera milagrosa
El Señor restaura la tierra. ¿Y dónde va a gobernar el Señor por 1000 años? En Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Entonces, ahí vemos 1000 años donde va a haber total paz. ¿Sí? Y ahí entonces vemos que está hacia donde nos lleva el profeta Zacarías, hacia esta postura. ¿Qué les parece? Bien, siguiente por favor. Vamos a entrar a nuestros temas, a nuestro libro que hoy nos compete. Miren, tal como Zacarías profetizó, ahí ya lo vimos. Siguiente por favor. En esta sección también estamos viendo que el Mesías vendrá por segunda vez, rezará algún día a la tierra para cumplir su plan. ¿Cuánto lo están esperando? Amén. Pero todavía no, dicen. Él vendrá en el arrebatamiento después de la persecución por el pastor falso que hemos visto en Zacarías, que guiará al mundo en una espiral de autodestrucción y caos. ¿Cómo se le llama a ese tiempo? La gran tribulación, muy bien. Y la única liberación posible que está hablando hacia este libro para Israel tendrá lugar cuando se establezca en la tierra para reinar por 1000 años con auténtica paz. ¿Sí? Muy bien. Siguiente, por favor. Muy bien, vamos a estar analizando sobre este tema, erradicando distractores. Hermanos, Dios quiere llamar nuestra completa atención hacia la adoración de Él. Al mismo tiempo que el pueblo de Israel nos deja ver cómo la relación de la humanidad, de un pueblo escogido para con el Creador, con el Dios verdadero, hacia la iglesia como seres humanos, en nuestra relación se asemeja a esa relación. Sin embargo, Dios nos muestra también su misericordia y su plan de salvación que tiene a futuro para la iglesia que va a ser entonces arrebatada, pero tiene un plan, ¿sí?, para cumplir su pacto. ¿Con quién? Con el pueblo de Israel, que hace 76 años no existía, pero hace 75 años fue declarado por la ONU como un estado, ¿sí?, como una nación. Bien. Así como vimos en este libro que con el sumo sacerdote Josué y con Zorobabel, ¿se acuerdan quiénes fueron ellos? Tanto el sumo sacerdote, el líder espiritual, como Zorobabel, ¿quién fue? El gobernante de Israel, el líder político. Así también hará Dios en el futuro. La purificación viene desde su luto por aquel a quien habían traspasado. ¿Se acuerdan? La semana pasada ahí nos quedamos, esta conversión nacional del pueblo de Israel. ¿Ya estamos ubicados allí? Bien. En aquel tiempo comienza este pasaje en el capítulo 1, en el versículo 1, diciendo, en aquel tiempo, otras versiones dicen, en aquel día. ¿Cuál día? ¿Cuál tiempo? ¿Usted qué dice? ¿El día del Señor? ¿El día de Jehová? ¿Sí? En aquel tiempo, a que se refiere Zacarías. Muy bien, el tiempo esperado, el día de Jehová, sucederán cosas maravillosas. El pecado y la impureza, dicen en nuestro versículo, en nuestro tema erradicando distractores, y vemos que la nación es purificada una vez más. ¿Se acuerdan que regresaron del exilio después de 70 años y Dios purificó al sumo sacerdote, también a la nación por medio también de el líder político? Y bueno, ha venido haciendo esta purificación, pues después de tantos años la nación ha vuelto a caer, en un sentido a perderse. Entonces nuevamente el pecado y la impureza, dice, serán erradicados por un manantial que brotará de la casa de David. ¿A qué se refiere con la casa de David? ¿A quién? Muy bien, Lalo, muy bien, hermano Lalo. ¿Por qué? Por ser la descendencia de los reyes. Bien. Siguiente, por favor. Esto que se refiere aquí, pues es el dulce mensaje del Evangelio que trae perdón a todo aquel que se acerca al manantial de vida. ¿Quién es ese manantial de vida que ahora conocemos? Jesucristo. El pueblo se había alejado de Dios por dos razones poderosas. Las acabamos de leer. ¿Cuál es una y cuál es la otra? La idolatría y los falsos maestros, las falsas profetas, que con sus mentiras desviaban al pueblo de la verdad. Estamos ubicados, esto muy parecido con lo actual.
¿Sí? Estas dos razones que aún siguen afectando tanto al pueblo como, ¿creen ustedes que a la iglesia afecte? La idolatría, esto lo hemos hablado por mucho, y son temas que tocan los profetas y que ya los hemos repetido muchas veces. No vamos a platicar acerca de esto, sino más bien que el Señor va a erradicar esto en un sentido de esperanza, ¿sí? Cuando nosotros venimos a ese manantial que el Señor provee. Adelante, por favor. Erradicando distractores, un manantial para limpiar el pecado. ¿Sí conoce usted qué es un manantial? ¿Cómo lo puede describir? Agua que sale de una roca, un agua que no se agota, pero ¿cómo es esa agua? Cristalina, limpia, pura. ¿Sí? Hasta así le llaman a las purificadoras acá en México, ¿no? Así, agua en manantial, agua purificada, agua limpia. Bueno, la idea, el manantial no solo será abierto, sino que permanecerá abierto. De lugares donde vienen los ríos, hay un lugar donde emana el agua de las piedras. ¿Sí? De ahí sale el agua limpia y corre por los ríos para regar los cerros y minerales y proveer lo necesario para la vida, la vegetación, el alimento y todo esto. La idea de que Dios es un manantial para su pueblo se encuentra con frecuencia en el Antiguo Testamento. Esto nosotros lo vemos en los profetas, tanto mayores como menores, pero el trato de Zacarías es el más rico de todos, dice por ahí Boaz. Siguiente. Según este versículo, el versículo 1, esta provisión es inagotable. Es una fuente inagotable, un manantial inagotable. Hablando en el templo, había una fuente que tenían que estar llenando, ¿sí? Constantemente. Aquí es inagotable, no se cierra. Hay un manantial abierto, no un bote, no una cisterna, un depósito. Una fuente continua, dice Spurgeon, burbujeando y están llenas después de muchos años como al principio, y aún así la provisión y la misericordia de Dios para el perdón y la justificación de nuestras almas fluye y se desborda actualmente, continuamente. ¿Qué piensa usted de esto, de este manantial? ¿Qué le deja ver de entrada? ¿Cómo se siente de saber en esas aguas? Recuerde un poquito acerca cómo fue el llegar, cómo estaba su vida seca. ¿Sí? Platíquenos un poquito, ¿qué les recuerda? ¿Qué piensan de esto? Y puede para muchos todavía. Es demasiado frío. Hagan ejercicios. Ok. Siguiente. ¿Cómo qué tipo de distractores acerca de la idolatría? Los distractores que usa el diablo y que existen en la vida de los cristianos. Platiquemos acerca de eso, ya que no comentan acerca del otro. ¿Qué tipo de distractores? Ya vimos estas dos razones, estos dos factores, la idolatría y los falsos profetas. ¿Sí? ¿Son distractores actualmente? ¿Qué piensan de los falsos profetas? Vamos a empezar por ahí. ¿Quién es un falso profeta? Bueno, no me digan su nombre, pero ¿qué enseñan? ¿Qué conoce usted que estén enseñando? Hay corrientes muy grandes. Una doctrina. Extravían a los creyentes, bueno, a los que son creyentes o a los que lo siguen, a lo mejor con fetiches, ¿no? Pues que vende la astilla de la corona o algo así. Esa no sabía. O sea, pero sí. Son fetiches, o sea, ellos se basan en fetiches. Agüita de Río Jordán. En esta de la prosperidad. Ok, la doctrina de la prosperidad. Y que no te vas a enfermar, que ya nada te va a pasar. Sí, ¿qué es una característica de un falso profeta? Cuando usted esté escuchando a alguien y usted, ¿cómo podría identificar a un falso profeta? Que miente, ¿no? Que no habla de acuerdo a la palabra de Dios. Muy bien, pero primero tenemos que conocer bien la palabra de Dios, lo verdadero, para poder reconocer lo falso. Pero ¿hacia dónde te lleva un falso profeta? ¿Qué es una característica peculiar de ellos? Una, que no se cumple lo que dice, ¿no? Pero de aquí a que te das cuenta que no se cumple,
ya te endulzó el oído, ¿sí? Te hablan, te dicen lo que quieres oír, ¿sí? Esa es una característica de los falsos profetas por los cuales el Señor quiere erradicar, y habla en esta profecía de que el Señor los va a eliminar, ¿sí? No solamente a los falsos profetas. Otra característica de los falsos profetas, ¿qué es? Una manipulación. ¿Qué más? Jalan a muchas personas, ponen en contra, ¿sí? No les importa si la gente se pierde a través de sus mentiras, ¿no? Tener recursos, ¿no? Tener iglesias grandes, sin llevarlos al arrepentimiento. Gracias a Dios por la doctrina que tenemos, que veíamos hace 8 días, que nos lleva el dolor, el reconocer ese sacrificio del Señor Jesús, su salvación, y que Él es el Mesías, nos lleva a ¿qué? A arrepentirnos de nuestros pecados, ¿sí? Convertirnos y volvernos a Él. ¿Cada cuándo vive usted eso? O ya nomás lo vivió una vez y ya, ¿no? Constantemente se arrepiente, ¿sí? Cada noche. Ok, bueno, volviendo aquí, hacia allá nos tenemos que tener cuidado. Es una promesa del Señor. El Señor va a eliminar todo esto en aquel día. Estamos hablando. ¿Qué día? Después de que ya vimos que la nación tiene un duelo, se convierte, la nación de Israel se convierte a Cristo y alcanzan salvación, la redención, la renovación. Muy bien. Entonces dice, Dios prometió limpiar completamente la tierra de tal idolatría. Ahora vamos a ver la idolatría. ¿Qué cosas que vemos nosotros nos distraen de la idolatría? No somos idólatras, ¿verdad? Pero ¿qué cosas nos distraen? Aquí no, ¿sí? Aquí, yo sé que no, ustedes me han dicho. El trabajo, ¿qué más? El celular, la computadora. Sigan confesando sus pecados. Siguiente, por favor. Por eso no quieren participar, ¿verdad? No es cierto. Bueno, Zacarías profetizó un día venidero cuando la opinión pública no toleraría a los falsos profetas. Nosotros detectamos ahí que los papás y las mamás, ya en una conversión, los padres y las madres, volviéndose al Señor, cuando su hijo, que se hace llamar o conocido como profeta, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Lo van a traspasar, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos que la indicación era matarlos. Sí, entonces habría tal compromiso con el Señor de las personas y las familias, y con su verdad del Señor, que incluso la familia de un falso profeta lo condenaría. Aquellos que habían sido falsos mensajeros de Dios se avergonzarían de su mensaje. Aquellos que se hicieron pasar por profetas temerán tanto ser expuestos que negarán, que dicen, no, pues yo no soy profeta, yo me dedico al campo. No lo leímos ahí en yo ni lo conozco, ¿quién sabe quién es? A la siguiente, por favor. Pues ahí vemos que la eliminación de los falsos profetas, o de los profetas, como dice en la Escritura, que acabamos de leer, vendría por causa del incumplimiento del ministerio que se les dio. Esto ya también lo hemos venido viendo. Pero también resulta que en vez de ser una bendición, han sido una maldición para el pueblo, ¿no? Entonces, ellos se quitarán la ropa de los profetas. Si vimos ahí el manto velloso, ahí está una imagen que era la que utilizaban y distinguía a los profetas, que se ponían un manto velloso, porque ellos venían de escuelas de profetas también. Sí, ellos tenían escuelas de profetas y los alumnos, pues se conocía también a quienes les enseñaban como los padres, pero en este caso está hablando de la familia. Entonces, aquí hay una interpretación, que se quitaran la ropa de profetas y se ganaran la vida, honestamente, ¿cómo? Trabajando la tierra. Pero hay un punto interesante, siguiente, por favor. Estos dos males aún persisten. El pueblo sigue yendo en pos de dioses ajenos. ¿Sí? Ahorita ya mencionaron algunos, pero literalmente el pueblo de Israel sigue yéndose hacia pueblos ajenos, hacia dioses ajenos, perdón. Lo vimos ahora en unas imágenes cuando comenzó la guerra en el 7 de octubre, ¿no? En una fiesta que estaban, ahí tenían unos monolitos, ¿sí? Que de alguna manera estaban haciendo honor por la paz. Entonces los dioses antiguos han sido sustituidos por ahí hablaba, ¿cómo se llama? El dios del dinero, hermano Manuel, el dios Mamón.
La sed de la fama ha sido sustituido por la sed de la fama. ¿Sí? El amor al dinero, la sed de la fama y las pasiones vergonzosas, que gracias, lo que decía mi hermano Lalo, a las redes, el celular, que gracias a la agilidad y a la efectividad de los medios de comunicación, se han hecho comunes en todas las sociedades. ¿Cómo ven? Ahí está, siguiente. Bueno, vamos a ver ya por último esta diapositiva. Los falsos profetas siguen proliferando por la fertilidad del campo. A esta aquí les decía de esta interpretación que está interesante. Miren, hermanos, Dios está llamando y Dios nos ha puesto aquí para formar líderes que estemos dispuestos a obedecer a Dios, que Él nos levante para ir a compartir la verdad. Yo sé que Dios te está enseñando y estás aquí porque te estás capacitando y porque tienes un deseo, tienes una sed, tienes un hambre de conocer a Dios. ¿Sí o no? Pero ¿cuál es el fin? ¿Llenarte para ti o recibir para dar? Como ese manantial, como un río de agua viva que recibimos y damos. Entonces hay una necesidad de personas, de hombres fieles que vayamos a decir la verdad. Porque ahorita hablando de esto, hay tanto falso profeta que están agarrando caminos, fíjense, dice, la carencia de proclamadores de la verdad ha dejado espacio suficiente para los falsificadores. Hay más, según aquí, falsos maestros que atentan contra las verdades eternas de Dios, enseñando beneficios temporales como sustitutos. ¿Sí? Algo temporal. ¿Sí? Usted pare de sufrir. La solución que ofrecen las corrientes modernas son temporales a un costo altísimo. Y la verdad de Dios es eterna y es gratuita. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Dice el Señor que eso lo va a eliminar. Y aún nuestro pecado va a ser olvidado para en aquel día. Y para esta nación que se va a convertir, ¿sí? Tiene esta promesa. Y vamos a ver en dónde se va a cumplir el pacto. ¿Sí? Los siguientes capítulos, versículos, 3 versículos, del 7 al 9, nos habla de este cumplimiento del pacto abrámico. ¿Sí? Ustedes recuerdan en una de las posturas que vimos, ¿sí? Que había una postura en donde menciona el pacto abrámico, en donde hace una distinción entre la iglesia y el pueblo de Israel. ¿Cuál era esa? La premilenialista. Recuerden, ahí. Muy bien, siguiente por favor. Gracias. Entonces vamos a ver la dispersión. ¿Qué sucedió? ¿Qué es la dispersión? ¿Qué se imagina usted que pasó? ¿Sí? En este pasaje nosotros podemos ver al pastor herido. Dice en el versículo 7. Ahí hay algunos que confunden que el versículo 6 también habla acerca del Señor Jesucristo, pero cuando habla que tienes heridas tus manos, habla de los profetas que en algún momento dado se mutilaban, se automutilaban, se cortaban, ¿sí? De una manera como de sacrificio, pero no solo a Dios, sino también a los ídolos. Sí, eran falsos profetas. Sigue hablando hasta el versículo 6 de los falsos profetas, aunque algunos intentan, porque dice ahí entre tus manos, ¿sí? Las heridas entre tus manos, pues nos lleva a pensar por las heridas que tenía, ¿no? en las manos del Señor Jesús. Pero ahí sigue hablando de los falsos profetas. Ya en el versículo 7 no hay ninguna duda de que está hablando del Mesías, ¿sí? Del Señor Jesucristo. Estas palabras se aplican exclusivamente a los sufrimientos de Cristo. Cristo se aplicó esta profecía a sí mismo. Y aquí se considera la muerte de Mesías como una obra de Dios. ¿Sí sabía usted eso? ¿Sí? Cuando podemos ver en el Getsemaní cuál fue su oración del Señor Jesús. Si fuera posible que pasara de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, recuerden que los profetas primero nos dejan ver las consecuencias y después lo que las produjo, ¿no? Ajá. Así hemos visto con los profetas, con estos que hemos estado viendo, y más ahora con Zacarías. Primero es la consecuencia y luego el acto. ¿Por qué sucedió eso? Entonces, ¿se acuerdan que en el versículo 11 vimos
que la nación de Israel fue juzgada, o va a ser juzgada, o está siendo juzgada por una razón de haber rechazado al Mesías. No creyeron en él, lo rechazaron. Entonces viene sobre ellos juicio, ¿no? Castigo. Y entonces así es muy semejante este pasaje. Al hablar de estos sufrimientos del Señor Jesucristo, está hablando. Siguiente, por favor. Dice, entonces, Dios llama a la espada. ¿Sí detectan ahí en el versículo 7? ¿Ven espada? Dios llama a la espada para que se levante contra su pastor, contra el hombre, contra su compañero. La espada representa el poder judicial supremo y representa cualquier medio de quitar la vida. Ahí podemos nosotros ver una imagen del pastor herido de nuestro Señor Jesús, al que rechazaron. Y aquí se emplea como un instrumento de la divina justicia para quitar el pecado. Era necesario eso. Era necesario para quitar el pecado. Entonces, como una obra, se presenta como una obra de Dios. ¿Tiene alguna duda, pregunta hasta aquí? Ok, entonces, ¿cuál fue, si al ver al pastor herido, qué fue lo que pasó? Siguiente diapositiva. Vemos entonces, cuando habla en el versículo, lo busco, si es el 7, donde dice hombre. Sí, porque lo menciona, ¿no? 2 veces. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Aquí está esta profecía desde los tiempos de Zacarías, del Señor Jesús. Entonces, ¿quién fue herido? ¿Y qué pasó con las ovejas? ¿Quiénes eran las ovejas? Los discípulos que estaban con él. ¿Se acuerdan? Ahí lo que decía mi hermana Martita, que incluso se quedó Pedro y le dijeron, ¿tú estabas con ellos? Y no estaban, ellos huyeron. Pero también alude a la dispersión después en el año 70 por haber herido al pastor, por haber sido herido, la dispersión de toda la nación. ¿Cómo ve hasta ahí? ¿Cuándo sucedió esa dispersión entonces? En el año 70. ¿Qué pasó en el año 70? Muy bien, hubo una revuelta en contra de Roma y fue la destrucción del templo, y entonces fueron dispersados por todo el mundo los judíos. Bueno, Dios promete volver su mano, no contra, volver su mano a los pequeñitos. ¿Quiénes son los pequeñitos? Pues vamos a ver a la siguiente. Ya vimos la dispersión, y el último tema, siguiente por favor, de la dispersión, ya vimos esto, ahorita lo acabamos de platicar, es el remanente. Estos pequeñitos es el remanente de Dios, el remanente del pueblo, el remanente de Israel. Ahí habla de una tercera parte, ¿verdad? Porque 2/3 partes, ¿qué va a pasar con ellas? Van a ser destruidas, van a ser eliminadas. Entonces, no, dice, el remanente habrá de pasar por circunstancias de prueba. ¿Qué es un remanente? Una tercera parte, dice en otra parte de la escritura que es una 10ª parte. Sí, en el Antiguo Testamento es una 10ª parte el remanente, pero para otros ¿qué es un remanente? ¿En dónde lo podemos aplicar también? ¿Usted ha manejado una caja? ¿Ha manejado dinero? ¿Se manejan remanentes? ¿Sí? ¿Qué es un remanente? Una caja chica. Algo preciado, ¿sí? Un fideicomiso, ¿sí? Entonces, hay un remanente, algo especial, ¿sí? Entonces, hablando de este remanente de toda la población, muchos no creen, el Señor va a cuidar de quiénes, de los pequeñitos. ¿Quiénes son? En un gesto de ternura, hablando de los que han creído, de los que han permanecido fieles, ¿sí? Entonces, no se refiere a la aniquilación que llevaron a cabo los romanos, como algunas escuelas de interpretación lo hemos visto, que sucedió en el año 70, ¿verdad? ¿Quiénes? ¿Idealistas?
¿Sí? ¿Preteristas? Ok. Entonces no se refiere a la aniquilación que llevaron a cabo los romanos, como ellos sugieren, sino la purificación efectuada durante el periodo de prueba, fíjense, de prueba de Israel, cuando estén otra vez en su tierra. Está hablando de tiempo futuro, en los últimos días. ¿Será? En los últimos días ya. La finalidad es purificar al remanente y desarrollar fe en ellos. Siguiente, por favor. Y pues bueno, a la liberación física le seguirá la conversión. ¿Sí? No es un sentido espiritual, sino si ellos se van a doler, se van a convertir y van a reconocer que Jesús es el Señor. Y no solamente la nación de Israel, sino muchos en aquel día conocerán que Jesucristo y declararán que Él es el Señor. Esta será la renuncia final y total a la idolatría. ¿Qué les parece? Ahora, Israel, el pueblo del Señor y Dios, su Señor. Esta es la última declaración en el versículo 9. ¿Sí la leyeron? Que reconocerán que Dios es su Señor. Y su pueblo le dirá, mi Dios. Señor, mi Dios. Pues fíjense, ese es el punto supremo y culminante de la historia de Israel. ¿Cuál? Que el pueblo reconozca que Jesús es el Señor, es el Dios, es su Mesías. ¿Preguntas hasta aquí? Todo, ya hemos terminado. Gracias a Dios por su paciencia, gracias a Dios por su atención. Y pues bueno, es importante que lo estemos platicando y aplicando. Sí, tendremos un tema acerca de la erradicación de la idolatría, de las falsas profetas, pero también en el conocimiento del remanente y de la dispersión. Ven a ustedes actualmente, hermanos que no están en la iglesia, andan dispersos por ahí. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, comentemos, platiquen, apliquen en sus grupos familiares, participen, y pues que Dios nos bendiga. Cierra tus ojos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, nuevamente por esta gran oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, de poder escudriñar, y gracias, Señor, porque tú nos permites conocer tu plan, de poder tener esta esperanza, de quedar maravillado, Señor, por las obras que tú estás haciendo. Y la verdad, cómo es que vemos cómo tu palabra se va cumpliendo, Señor, y cada vez está más cerca tu regreso. Permítenos, Padre, a tu iglesia estar firme, que la fe aumente, porque eso es lo que tú deseas, Señor, cuando tú vengas, que tengamos fe, Padre, porque tú vienes por una iglesia santa, pura, sin mancha. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a seguir perseverantes, fieles, firmes en la fe. Y también, Señor, no solamente aprendiendo, sino practicándola, llevándola a cabo, pero también, Señor, comunicando la buena noticia, Señor. Todavía hay mucho trabajo por hacer. Y, Señor, pues para ti sea toda la gloria y la honra. Bendice también el diezmo, la ofrenda que el día de hoy será levantada, las manos, Señor, y los corazones ofrendadores. Bendice a aquel que no tiene un trabajo, Señor. Bendice su fuente de ingreso, provee uno, Señor, y también bendice a quienes cuentan, a quienes están a cargo, Señor, de la tesorería. Y, Padre, pues que lo recaudado sea y siga siendo, Señor, para el sostenimiento de tu iglesia, de tu pueblo y el extendimiento de tu reino. En el nombre de Jesús, amén y amén.